Bien, buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy Demian Pack de Finanflow. Les agradezco todo su tiempo y vamos a estar desarrollando durante esta hora un poco lo que tiene que ver con nuestra visión del mercado, qué es lo que nosotros estamos mirando, cómo trabajamos. Muchos de ustedes, y en especial si es la primera vez que asisten a estas sesiones, probablemente se encuentren con algunos conceptos muy distintos a los cuales ustedes se encuentran o están acostumbrados a mirar los mercados. Asumo que la gran mayoría de ustedes, y esto es importante también para mí saberlo, ¿cuáles son o qué tipo de metodología ustedes utilizan para operar los mercados? Esto quiere decir, utilizan medias móviles, utilizan osciladores, utilizan simple acción de precio, lo cual también es absolutamente válido. Y lo importante aquí es que no estamos y no se va a realizar un juicio de valor en lo más mínimo, sino la idea es que ustedes puedan ver una manera distinta en la cual nosotros analizamos el mercado. Y un poco tiene que ver con el título que decidimos darle, confundido, leyendo más allá de lo evidente. Fundamentalmente esto hace referencia a nuestra manera bastante particular de encarar los mercados. Esto tiene que ver con fundamentalmente dos cuestiones principales, que son los basamentos de nuestra metodología. Por un lado, la identificación de zonas claves en el mercado. Para aquellos que nos vienen siguiendo semana a semana, estos gráficos ya son familiares. En ese sentido están viendo el par euro-dólar aquí. Por un lado, nuestro gráfico de la izquierda es más representativo de lo que está pasando en un plazo más amplio, en un ámbito más amplio. Fundamentalmente porque los gráficos que ustedes están viendo no son gráficos de tiempos, sino que son gráficos que representan volumen, si ustedes quieren, de alguna manera. En realidad, cada barra de estas representa lo que sucede en 200 tick y cada barra de estas representa lo que sucede en 10.000 tick. Gracias, Marcos. Entonces, fundamentalmente, como les venía comentando, la idea es que nosotros les mostremos a ustedes qué es lo que estamos viendo aquí. Vamos a utilizar un poco para el final de la sesión o el intermedio nuestra nota como referencia. Fundamentalmente lo que planteamos los días al comienzo de la semana en torno a lo que tiene que ver con el euro, tendemos y buscamos desarrollarlo en el marco de estas sesiones. Entonces, muy rápidamente, hablé por un lado de zonas o áreas claves en el mercado en donde hemos notado una actividad importante, ya sea por parte de compradores o de vendedores. Los compradores están identificados con el color azul, mientras que los vendedores están identificados con el color rojo. Esto quiere decir que va a haber una retracción, por ejemplo, en el marco del área de, para tomar un punto bastante importante, 1.3530, no necesariamente como lo vemos aquí, pero sí vemos que existen probabilidades de que, producto del comportamiento que hemos analizado y que identificamos como tal, hay una serie de parámetros que nosotros utilizamos para identificar estas zonas. Estas zonas no son, si ustedes quieren, porque sí, sino que tienen una lógica detrás. Y esto también tiene que ver con el título de nuestro webinar. Fundamentalmente, esto no implica que siempre estemos en lo correcto,
pero sí que entendemos e individualizamos una manera de funcionar particular que tienen los mercados, fundamentalmente en torno a lo que tiene que ver con la interacción de la oferta y la demanda. Lo que sucede en los mercados tiene que ver con cuestiones muy simples que, producto de la dinámica global y como nosotros también, individuos, encaramos la operatoria, tiende a complicarse. Pero fundamentalmente lo que ustedes están viendo aquí en Forex, en el mercado de bonos, en el mercado de acciones, es el resultado de la acción entre compradores y vendedores. Esto quiere decir que si nosotros logramos aislar esas cuestiones, tenemos una herramienta muy, pero muy poderosa. Y un poco les preguntaba al comienzo de la sesión qué tipo de indicadores utilizan. Fundamentalmente porque la gran ventaja que tiene esto respecto de los indicadores tradicionales, y en ese sentido, nuevamente, yo no estoy haciendo un juicio de valor, sino que les estoy dando nuestra opinión al respecto, tiene que ver con que la gran mayoría de los indicadores que están dando vueltas y que todos utilizan y que nosotros hemos utilizado en alguna instancia, tienen que ver con monitorear comportamiento pasado para intentar predecir una acción futura de precio. ¿Vamos bien hasta aquí? Nuestra diferencia fundamental tiene que ver con la manera en que encaramos los mercados y lo que nosotros monitoreamos y analizamos. Fundamentalmente lo que ustedes están viendo aquí debajo, tanto, perdónenme mi prolijidad, tanto en esta área como en esta área, como en esta área, como en esta área, son nuestras herramientas y nuestra tecnología dedicada a monitorear el flujo de órdenes. Y el flujo de órdenes no es más que la cantidad de órdenes de compra y de venta que se encuentran entrando al mercado en un momento determinado. Así como también el monitoreo dinámico de posiciones. El monitoreo dinámico de posiciones, para bajarlo a la tierra y no trabajar con un concepto que puede sonar intimidante y complejo, es fundamentalmente el análisis de cómo se encuentran posicionados los vendedores y los compradores en el mercado. Los vendedores se encuentran posicionados respecto del precio en rojo. Estas son líneas de referencia que nosotros nos marcamos, mientras que los compradores se encuentran posicionados con líneas azules. Y en función de toda esta información que nosotros tenemos disponible, fundamentalmente con lo que trabajamos es con escenarios. Por último, estas pequeñas flechas, voy a ampliar este gráfico, que ustedes están viendo aquí en verde y en rojo, son algoritmos propietarios en tiempo real que hemos desarrollado. No son señales, por más de que trabajan con un nivel de precisión realmente muy, muy interesante, pero sí nos marcan determinados patrones que nosotros buscamos en el flujo de órdenes al momento de analizar un mercado y de eventualmente analizar la posibilidad de ejecutar un trade. Pero algunas de las preguntas. Sí, muchas veces aquí hay la idea es que esto sea una conversación y una sesión interactiva. Aquí alguien plantea que terminó quitando de los charts o de los gráficos los indicadores, ya que al final solo quitaban espacio y atención. Y esto es muy interesante el planteo, porque muchas veces el exceso de indicadores lleva a lo que nosotros denominamos como parálisis del análisis. Hay tantas cosas dando vueltas, tantos indicadores, tantas luces, tantos flashes, que la única consecuencia respecto de esto
es que lo único que hacemos es pararnos, atascarnos y no tomar decisiones. Entonces, la idea es mantener las cuestiones lo más simple posibles en ese sentido. Y esta es la razón por la cual nosotros trabajamos, por un lado, con zonas o áreas importantes en el mercado, y por el otro, con el monitoreo del flujo de órdenes. También preguntan si estas líneas se refieren a órdenes pendientes. No, no son órdenes pendientes, sino que lo que son es el posicionamiento en tiempo real de compradores y vendedores. Por ejemplo, voy a trabajar aquí con esta línea roja, esta última línea roja que estamos viendo aquí. Todo a lo largo voy a intentar mejorar mi prolijidad. Se corresponde al posicionamiento de los shorts que entraron cerca de los 1.3640. Y esto es muy interesante porque es el último bastión o el último nivel que hay. Ustedes notarán que si yo amplío esto, lo que veo es fundamentalmente muchísimos longs, producto del incremento de la presión de compra. Estos no son órdenes pendientes, sino que son órdenes actuales. Esto quiere decir fundamentalmente, y nuevamente, nosotros intentamos resumir un desarrollo muchísimo más extenso en prácticamente 45 minutos, de manera de que esta es la información básica y fundamental. Hay muchísimas variantes y muchísimas alternativas. Pero fundamentalmente lo que yo estoy viendo es el posicionamiento de compradores y de vendedores respecto de los niveles de precio en el mercado. De manera de que pueda identificar cuál es el posicionamiento de compradores y de vendedores en el mercado. En el caso puntual, y después voy a ir a nuestra nota y a comparar lo que sucedió, pero me parece bastante interesante que nosotros veamos en este momento puntualmente lo que se encuentra sucediendo. Tiene que ver con el posicionamiento respecto de los 1.3523, 1.3525. Yo lo que estoy viendo en este momento es qué es lo que voy a estar analizando. Muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo utilizamos esto en una situación puntual? En primero y principal, lo que voy a estar mirando es cuál va a ser la reacción de compradores y de vendedores en esta situación. Tengo básicamente tres opciones: que haya mayor influjo de compradores que de vendedores y en consecuencia el precio tiende a subir, que haya exactamente un balance entre la acción de compradores y la acción de vendedores, de manera que el precio va a tender a consolidarse en cierto rango, o alternativamente que los vendedores incrementen su presión, vulneren las posiciones de los compradores y en función de eso el precio se retraiga. Esto ya lo hablamos en otras sesiones. Fundamentalmente tiene que ver con los dos estados más básicos en los cuales un mercado trabaja. No existe un tercer estado. Fundamentalmente un mercado está balanceado. Esto quiere decir que la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio. Y esto obviamente depende del contexto que se use. Pero si nosotros miramos nuestro gráfico de vista más amplia, lo que vamos a encontrar, y aquí lo voy a anotar, es que en este plazo, fundamentalmente a partir de casi fines o los últimos 10 días de septiembre, el mercado se ha encontrado en equilibrio. Y entiendan esto, que es un concepto bastante relativo en el sentido de que una persona o un operador que realice scalping
no va a tener el mismo concepto de un mercado en balance que aquel operador que se dedica a tomar posiciones de swing o posiciones más largas. De esta manera, por ejemplo, alguien que esté mirando esta situación, ¿qué me va a decir? Que el mercado hasta aquí estaba balanceado y aquí rompió balance para nuevamente buscar una nueva zona de balance posteriormente. Voy a sacar estas notas pero me gustaría que este concepto quede claro y ya lo vengo reiterando y lo venimos conversando desde sesiones previas, de manera de que me parece que es fundamental que ustedes se vayan interiorizando y vayan incorporando estas cuestiones. En lo que respecta a posiciones abiertas, fundamentalmente tiene que ver con cuántas, a ver, por ponerlo de otra manera es, ¿cuántos compradores o vendedores hay en un precio determinado? Y en función de eso, ¿cómo se va relacionando el incremento de vendedores o de compradores en relación a esta posición? Para ponerlo en claro y en un ejemplo puntual. En este caso, un poco como les venía comentando, los vendedores que tengo posicionados en torno a los 1.3522 los tengo referenciados con este nivel. Y lo que voy a estar mirando fundamentalmente para ver el progreso respecto de la acción de precio es si la presión por parte de compradores va a tender a mantenerse, a disminuir, de manera de que luego esa presión en disminución de compradores sea tomada por parte de vendedores, o viceversa, si va a haber una vulneración por parte de los compradores producto de un incremento de la presión de compra. Y fundamentalmente tiene que ver con un concepto muy básico. Si yo estoy shorteado o vendido en corto en un activo, sea Forex, sea commodities, sea lo que sea, tengo un stop. Si el precio comienza a subir y la posición se viene en contra mío, lo que voy a tender a hacer es a cerrar ese stop, creando en consecuencia una orden de venta. Por eso muchas veces, y fundamentalmente, por ejemplo, lo que vemos, voy a buscar, lo que estamos viendo aquí, esta bajada brusca sin prácticamente ningún tipo de retracción, tiene que ver fundamentalmente con eso, con longs liquidando sus posiciones o con un incremento drástico de la presión de vendedores y los compradores liquidando sus posiciones. ¿Cuándo para este movimiento? Cuando empiezan nuevamente a aparecer compradores en búsqueda de defensa de ciertos niveles. En este caso, 1.3505, empezaron a aparecer compradores que comenzaron a defender este nivel y en consecuencia el order flow que nos está mostrando qué es lo que está sucediendo debajo del mercado. Por eso muchas veces hablo de la energía subyacente en el mercado. Nos muestra qué es lo que sucede con la acción de precio. Y esto es muy interesante. Fundamentalmente, lo que estamos haciendo aquí es monitorear las entrañas del mercado, monitorear qué es lo que está pasando en la parte más básica y más interna del mercado. Y esto piénsenlo como un concepto bastante simple, que es muy fácil de entender. Si yo tengo mayor nivel de compradores que de vendedores, el precio va a tender a subir. Esto quiere decir, si hay más demanda que oferta, los precios van a tender a incrementarse. Mientras si hay más oferta que demanda, los precios van a tender a disminuir. ¿Vamos claros hasta aquí? Todo se reduce a oferta y demanda, correcto. Absolutamente. Es el monitoreo de la oferta y la demanda.
¿Qué es lo que pasó aquí en este caso puntual? Teníamos un nivel de vendedores. La presión de compra continúa incrementándose. ¿Cuándo va a parar esto? Voy a tener dos opciones. A, que estos vendedores resistan, en este caso. B, que estos vendedores no resistan y aparezcan nuevos vendedores dispuestos a defender el precio. ¿Quedó claro este ejemplo? Es importante que ustedes entiendan y pueda yo transmitir este concepto en forma clara. ¿Qué es lo que estoy viendo ahora? Segundo a segundo. Por lo pronto, este es el nivel de precios que los compradores siguen presionando. La presión de compra sigue siendo alta, con lo cual sería extremadamente cauteloso aquí. Y otra cosa que es fundamental y muy importante, este es un proceso, no es algo... Cuando es algo instantáneo, cuando estas reacciones sean muy rápido, extremada cautela. Pero nuevamente, esto es un proceso que se va desarrollando en el curso del tiempo. ¿Es perfecto? No, no es perfecto, no existen los sistemas perfectos. La perfección lo único que traen los mercados son pérdidas. Pero sí es un sistema muy, pero muy eficiente a la hora de clarificar qué es lo que está sucediendo en los mercados. Es absolutamente discrecional. Digo, en este sentido podría haber un operador que decida tomar una posición con algo de riesgo sujeta a, por ejemplo, que no se quiebre este nivel y que se respete este nivel, mientras que otro operador podría, probablemente en un plazo un poco más amplio, esperar cierta retracción en el precio, ver el comportamiento del order flow, por ejemplo en esta área si el precio tocara, y eventualmente ir long. Algunas de las preguntas voy a leer. La información que yo obtengo y que ustedes están viendo se obtiene a partir de un feed de data del mercado. Fundamentalmente, y esto es importante, supongo que la mayoría de ustedes utilizará MetaTrader. En ese sentido, esta es una plataforma de charting, de gráficos, no de ejecución. La data que ustedes están viendo, esto quiere decir la representación de precio, tiene que ver con la provisión de esa data a través de un proveedor. Hay infinitos o muchísimos proveedores de data en el mercado y otra de las preguntas que usualmente ha surgido en sesiones anteriores tiene que ver con si el mercado de Forex es un mercado esencialmente no centralizado, a diferencia de los mercados de acciones y de futuros, ¿cómo puede ser que nosotros obtengamos la lectura tan clara y tan precisa en lo que respecta al order flow? Fundamentalmente, antes de comenzar a mostrar esto y durante varios años estuvimos probando varios proveedores de esta data del mercado. Hay algunos que proveen mejor calidad de data y otros que proveen peor calidad de data. En este caso, los datos o el monto y la calidad de la data que recibimos es muy representativa de lo que está sucediendo en el mercado. Y mientras yo estoy hablando, les pido por favor que ustedes se fijen lo que está sucediendo en esta zona. Fundamentalmente tiene que ver con esta batalla entre compradores y vendedores. Esto quiere decir, si este nivel resiste, el precio va a tender a retraerse. ¿Hasta dónde? Hasta un nuevo nivel, hasta donde aparezcan nuevos compradores. Inversamente, si este nivel no resiste, ¿qué va a suceder? Los vendedores van a tender a cerrar sus posiciones, generando órdenes de compra. En consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? El precio va a tender a subir. Pero nuevamente, esto tiende a ser un proceso como lo vemos aquí. Cuando es algo instantáneo, como en este caso, son en circunstancias muy volátiles en lo que respecta
al mercado. Ahora bien, es importante que nosotros veamos cómo está desarrollándose el order flow. Y en función de esto es lo que estamos viendo. Esto, a ver, y esto es un concepto bastante interesante que yo, y creo que es fundamental y muy importante que ustedes tengan la posibilidad de incorporar. En el mercado puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Y esto es fundamental que ustedes lo incorporen en su análisis y en su ejecución. Cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, sobre todo en situaciones tan volátiles como las que vamos a encontrar a partir de que existe una definición en torno al presupuesto. Y esto nos lleva un poco a la nota que escribimos para FX Street todas las semanas. Les estoy enviando aquí el link para aquellos que no hayan podido verlas y que nosotros buscamos establecer alternativas y opciones. Nuevamente, mientras yo desarrollo un poco la revisión de la nota, estén atentos a lo que va a suceder o a lo que se encuentra sucediendo, lo voy a marcar aquí, en este nivel, y lo que sucede con el flujo de órdenes. Y en función de eso se van a dar cuenta las claves y lo fundamental respecto de la metodología y nuestro enfoque. El flujo de órdenes es la energía subyacente en el mercado. El flujo de órdenes es lo que mueve el precio. Y este es un concepto clave en ese sentido. De esta manera, el mercado en principio, y un poco acorde a lo que venimos desarrollando hace tiempo, más allá de la coyuntura, los comentarios de Draghi, los comentarios de Lagarde, los indicadores y demás. Cuando hablo de los indicadores hablo de los anuncios económicos. Véanse que ayer hubo anuncio respecto de la política monetaria del Banco de Inglaterra, que también afectó al euro. Estuvo la nominación de Janet Yellen para presidir la Fed, y movimientos que tendrían que haber tenido una elevada volatilidad, históricamente hablando, han tenido muy poco impacto en lo que tiene que ver con la acción de precio. Fundamentalmente porque, como lo venimos señalando al comienzo de la nota, nosotros analizamos primero los drivers globales o los posibles eventos que vemos que tienen la posibilidad de impactar en la acción de precio de los activos que operamos y analizamos. Y en ese sentido recalcamos hace un par de semanas, la cuestión era en torno al nivel de intervención de la Fed en los mercados de renta fija, en los mercados de bonos. Eso lo prosiguió la cuestión en torno a Medio Oriente, en torno a Siria. Y ahora, estas últimas 2 semanas, esperemos que esto no dure mucho más que una semana más a lo sumo, la cuestión que está dominando toda la dinámica de los mercados globales tiene que ver con si se va a llegar a un arreglo por parte del presupuesto norteamericano o no se va a llegar a un arreglo. Personalmente, y esto también nuevamente es importante, es prácticamente imposible procesar todo el flujo de información que existe en los mercados. Y mientras yo estoy hablando de estas cuestiones, vemos como todavía, si bien la presión de compra está aumentando, el precio todavía no se ha movido. Lo esperable es de continuar esta presión
como me están mostrando, el primer nivel ha quedado vulnerado. ¿Qué pasó? El precio tendió a subir. Ahora están testeando los shorts respecto de los 1.3530, número que también habíamos marcado como un número importante en torno a nuestro análisis. Nuevamente, la presión de compra sigue siendo alta. Este nivel de inventarios aparentemente está siendo vulnerado también. ¿Qué es lo que me va a dar la pauta? Si la presión de compra continúa, todo parece indicar que esto va a ser el caso, o si la presión de venta se reanuda intentando contrarrestar lo que está pasando con los compradores. En ese sentido, estamos llegando a un área bastante importante. Con lo cual, atentos a lo que está sucediendo. Y particularmente porque esto nos va a llevar en torno a los 1.3545. Esta es una zona con un movimiento muy rápido aquí, que usualmente, de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestra metodología, y nuevamente, este nivel ha sido vulnerado. ¿Qué nivel nos queda? Fundamentalmente el último nivel en relación a los shorts que estaban o que se encuentran posicionados en torno a los 1.3545. Aquí hay cierta sobreextensión, fundamentalmente cuando este tipo de movimientos comienza, a no ser de tener una importante respuesta, en este caso sería por parte de vendedores, que niegue de forma concisa e importante este movimiento, yo tiendo a ser cauto. Nuevamente, estos son principios y lo importante es tener flexibilidad de esos principios. Pero si yo veo que hay una continuación de vendedores, lo primero que voy a estar mirando en principio va a ser esta zona de los 1.3525, que es donde se vulneró en primera instancia esta resistencia, no resistencia en el sentido gráfico, sino resistencia en el sentido de fuerza. Pero todo me indica que de continuar la presión de compra, los precios van a tender a subir. Ahora estoy viendo, y nuevamente, recuerden que esto es un proceso, que no hay nada instantáneo, y aquí es importante trabajar nuestras facetas, si ustedes quieren, personales y emocionales como operadores. Cómo trabajamos con la ansiedad, cómo nos posicionamos respecto de eso, cómo logramos que nuestro cerebro más básico, si ustedes quieren, no tome el control de nuestro cerebro más sofisticado, más racional. Y estas son cosas que nosotros también, con las cuales nosotros también trabajamos. Bien, por lo pronto este nivel, al menos por ahora, se encuentra resistiendo. Hay cierta sobreextensión en lo que tiene que ver con el euro. Y de vuelta, este no es un juego de predicciones, este es un juego de escenarios y ver si esos escenarios se verifican. Yo todavía sigo viendo altos niveles de presión de compra. Ahora lo que está sucediendo en ese sentido es que los compradores están atacando este nivel de inventarios. Si estos vendedores deciden resistir sobre sus posiciones, vamos a tener una retracción en el precio. Inversamente, si los compradores insisten y presionan sobre este nivel de vendedores, vamos a tener una continuación en el movimiento. ¿Vamos claros hasta aquí? Y creo que en este sentido, si ustedes comparan esto con su enfoque actual, me arriesgo a decirles que creo que debe ser muchísimo más claro en el sentido de
individualizar qué es lo que está sucediendo en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? No, esto no es una crítica, sino son ciertas observaciones. ¿Por qué? Porque fundamentalmente estamos analizando qué es lo que está sucediendo en lo más básico del mercado, en donde se originan los movimientos en el mercado. ¿Vamos bien hasta aquí? Asumo que si no hay respuestas, vamos bien. ¿Preguntas, consultas, comentarios, algo? Acá hay una pregunta bastante interesante. ¿Y si hay algún promedio de predicción acertada, probable, quizás con un backtesting hecho en varios pares y en diversos timeframes, para saber también puede predecir el flujo de órdenes hacia dónde se va a mover el mercado? En ese sentido, nuestro enfoque tiene que ver con darles las herramientas y mostrar las herramientas. Mientras yo sigo hablando, fíjense lo que está sucediendo con el precio, con el flujo de órdenes. ¿Ok? No hay dos traders o dos operadores iguales. Por ejemplo, alguien puede estar buscando shortear con muchísimo volumen y muy pocos ticks esta situación, mientras que otro operador puede estar buscando tomar ganancias de una posición más extendida. De esta manera, es predicción acertada probable, es un concepto bastante relativo, en el sentido de que lo que puede funcionar para un operador puede no funcionar para otro. Y la idea es respetar estas inclinaciones o estas maneras de operar en las cuales cada uno se siente más cómodo y más a gusto, y tener la posibilidad de utilizar una herramienta novedosa con una metodología clara para que puedan tomarse decisiones. Nuevamente, esto es algo muy personal, tiene que ver con el perfil de riesgo que alguien desea aceptar, la cantidad de tiempo que alguien decida estar en el mercado y el perfil de operación que una persona tenga. Incluso dentro de una misma operación pueden haber resultados distintos. Con lo cual, a tu pregunta, Forex Bolivia, esa es nuestra respuesta. Y un poco para ir cerrando aquí, si no es que quedan más preguntas, me gustaría revisar un poco qué fue lo que nosotros planteamos, porque las palabras se las lleva el viento en ese sentido, y me parece importante estar detrás de lo que uno plantea en las notas y ver si esto se verificó o no se verificó. Aquí no hay ganadores ni perdedores, en ese sentido es trabajar con el order flow o contra el order flow. Y nuevamente, lo que yo estoy viendo aquí es que al menos la presión de compra sigue siendo alta y, un poco como les decía, de no tener una respuesta en torno a esta área por parte de vendedores, voy a tender como principio a buscar la continuación del movimiento, siempre sujeta a la confirmación del order flow. Y nuevamente es importante notar que en esta área que estoy marcando aquí con esta flecha, este nivel todavía no se ha vulnerado, este nivel de shorts, con lo cual no puedo saber qué es lo que va a pasar, a pesar de que entiendo que la presión de compra, y estoy viendo, sigue aumentando. Todo me indica a pensar de que esto va a tender a continuarse este movimiento, y esta zona de aquí arriba es una zona bastante fina. Nuevamente, lo que estamos viendo aquí es la presión sobre algunos stops que se han ubicado a partir de los vendedores en corto.
Si estos vendedores van a mantener o retomar su fuerza, o si los compradores van a seguir continuando con su presión, como todo parece indicar. De vuelta, no nos quedan demasiados niveles de inventario arriba de esto, y esto tiene que ver con cómo nosotros encaramos un poco esta semana. Fundamentalmente, nuestro enfoque, y un poco para ir viendo qué fue lo que planteamos y dónde estamos parados a partir de lo que habíamos planteado. El euro al momento de escribir la nota estaba en torno unos 20 pips más arriba de lo que se encuentra ahora. Fundamentalmente, cuando nosotros comenzamos nuestra nota, estábamos en esta área. ¿Y qué fue lo que dijimos en ese entonces? Fundamentalmente manteníamos la acción constructiva de precio. Esto quería decir que veíamos cierto upside, y de vuelta, aquí no estamos trabajando con absolutos, y aquí hay una cuestión interesante mientras yo estoy hablando. Tenemos una divergencia. De vuelta, aquellos que han leído nuestras notas notarán que la divergencia per se no es una señal de venta ni de compra, pero sí es interesante como una área para mirar y ciertas pistas que por ahí nos están dando en el mercado. Nuevamente, puede ser que sea vulnerada, como eventualmente puede llegar a suceder aquí, y esto nuevamente sujeto a la confirmación del order flow. Hay vulneración de este nivel de inventario, de manera que la divergencia, al menos por ahora, no se ha profundizado, pero sigo siendo cauto con esto. Hay que ver si hay continuación de compradores o si hay solamente un mero testeo por parte de estos compradores. Todo parece indicarme que hay una continuación. Pero nuevamente, esto es un proceso, con lo cual yo voy a estar atento a cuál va a ser la resolución en esta zona. ¿Qué es lo que puede pasar? Nuevamente, lo que voy a esperar es ver cómo se resuelve esto. Si compradores continúan, lo cual parece indicar, o si esta divergencia va a jugar como una mayor situación. Y de vuelta, recuerden que esto es un proceso, que esto se va dando a lo largo del tiempo. Fundamentalmente estar muy, pero muy atentos a lo que tiene que ver con lo que en inglés se denomina headline risk. Headline risk tiene que ver con la fuerza de las noticias en una situación muy inestable que puede cambiar en cualquier momento. Si bien los mercados siempre están sujetos a esa energía, lo que tenemos que entender y que resulta importante es que esta es una situación muy particular con importantes implicancias globales. Asimismo, el calendario nos indica que la semana que viene en Estados Unidos la administración pública tiene cierto receso, con lo cual esta situación es doblemente sensible, porque tendría, y esto de vuelta, en teoría, que estar resolviéndose antes del 17, y fundamentalmente en lo posible antes del término de esta semana, lo cual no sé si va a suceder, con lo cual extremada cautela. Nosotros en la nota pusimos que todo puede cambiar en cuestión de segundos. Esto siempre es una constante en los mercados, pero en este caso particularmente se da. Por lo que pronto nos gustaría ver una presión de compradores sobre los 1.3625. Creemos entonces que la superación de este nivel nos pondría en miras de nuevos máximos, superando los 1.3645 de la semana pasada. Entonces estaremos mirando a targets más extendidos.
Y en ese sentido, 1.3625 es un número y un nivel de precio bastante importante. Seguimos manteniendo esa visión. Nos gustaría ver fundamentalmente la posibilidad de ver qué es lo que pasa en torno a los 1.36 1.3660. Esta también va a ser una zona importante. Y entonces, un poco fue lo que dijimos. Es probable que una reacción favorable en torno al euro supere estos niveles, pero en vista de lo comentado presentamos estos niveles de referencia para agregarnos a aquellos donde esperamos algún tipo de reacción en el precio. Y esto es importante. Muchos de ustedes, supongo que leerán la nota, se preguntan, ¿qué son estos niveles? ¿Cómo los podemos utilizar a nuestro favor? ¿Cómo podemos ver esta reacción en el precio? Y fundamentalmente tiene que ver con, y siempre, obviamente, ustedes no tienen y no están con las herramientas con las cuales nosotros estamos trabajando, pero sí es posible utilizarlos a su favor. Fundamentalmente, 1.3539, por ejemplo. ¿Qué es lo que está sucediendo nuevamente aquí? 1.3539 es un área importante, 1.3540 es un área clave en términos a ver si podemos lograr más upside o no. La próxima zona que yo voy a estar mirando, provisto que la acción de compradores continúe, como aparentemente esto está sucediendo, mientras estamos viendo qué es lo que pasa, vemos que la divergencia no jugó, aunque todavía nos queda un pequeño trecho en torno a esto. Y aquí, digamos, podríamos tomar un pequeño short con un stop muy cercano, en este caso, o bien esperar a la resolución de este movimiento, ver qué es lo que pasa en torno a si compradores o vendedores, quién va a ser el que gane la batalla. Y en vez de centrarme en la nota, me parece que es interesante ver qué es lo que va a pasar aquí. Y esta, nuevamente, es una zona bastante importante en lo que tiene que ver con el mercado. Por ejemplo, y hablé del tema del short aquí. Para alguien con cierta aversión al riesgo, por ahí no tan conservador, si yo fuese conservador esperaría la resolución de este movimiento. ¿Qué puede pasar? Que yo esté esperando que el movimiento continúe y que el movimiento se retraiga. En ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, mi peor escenario va a ser no aprovechar la oportunidad. Y las oportunidades pasan todos los días y sobre todo para el trader retail. Siempre hay oportunidades, todos los días, todas las horas, todas las semanas. Con lo cual, si pasa, no hay mayores cuestiones en ese sentido. Otra alternativa, tomar un short. Me gusta el short en ese sentido y soy como bastante cauto respecto de eso. Esta es una zona y todavía no estoy encontrando, a pesar de tener cierta divergencia aquí, no estoy encontrando un incremento de presión de vendedores que me confirme o me dé pistas de cierta retracción del movimiento. ¿Puede pasar? Sí. Probablemente pueda pasar. ¿Qué es lo que voy a estar mirando? Fundamentalmente cómo se resuelve esto. Y de vuelta, si ustedes están esperando que yo prediga algo, les sugiero que no asistan más a estas sesiones, porque la idea es ver los mercados desde otra óptica, ver cómo se desarrollan esos escenarios y en función de eso operar. En ese sentido, aparentemente, la divergencia que empezamos a señalar, y recordar que esto es un proceso, empieza a tomar cierto color. Nuevamente, esta es una zona en la cual yo no dejaría, si tomase un short, mucho
espacio para equivocarme. Y también otro tema que estaría mirando es cuánta continuación del movimiento hay en ese sentido. Por ejemplo, como estamos viendo puntualmente ahora. Y el euro en ese sentido ustedes podrán ver, tiene un comportamiento a diferencia de otros activos que probablemente miremos la semana que viene, bastante aleatorio y bastante poco consecuente, si ustedes quieren. Con lo cual, si yo hubiese tomado un short, este comportamiento ya a mí no me gusta y lo hubiese cerrado. Lo hubiese cerrado con una pequeña pérdida o en break-even. Y no me importa que eventualmente luego esto vuelva a bajar. Eventualmente estaría mirando si aparece esta energía en el mercado que yo estoy buscando. Bien, me dicen que ya tenemos que ir terminando la sesión. Por lo pronto voy a postear en el blog que tenemos cuál ha sido la resolución de esta situación. Vemos que los niveles se han vulnerado aquí, con lo cual siguen subiendo. Esta es un área importante de desbalance. Los invito a visitarlo, ya sea hoy por la noche o mañana por la mañana, en cualquier horario que ustedes estén. Voy a intentar postear la resolución de esto y ver cómo se desarrolló la acción de precio en torno a esta cuestión, siempre mirando cómo va aumentando también la presión de compra en torno a plazos más largos y de vuelta, qué es lo que va a suceder ya en este último nivel de vendedores que están aquí. Por lo pronto agradecerles, invitarlos nuevamente a que nos escriban. Les dejo mi dirección de email. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pedido, incluso si tienen activos que les interesan. Probablemente la semana que viene miremos petróleo u oro, que plantean otras alternativas que también son muy pero muy interesantes. Agradecerles a todos, esperar que esto les haya servido, les sea útil e invitarlos a encontrarnos la semana próxima en nuestro otro encuentro. Esta sesión va a quedar grabada de manera de que va a estar posteada en el blog y probablemente también en el sitio de FX Street para todos aquellos que quieran revisarla posteriormente. Desde ya a todos muy buenas tardes y espero verlos en el curso de nuestra próxima sesión. Un saludo y que tengan un muy buen día.